Ya, creo que ahí empezó a grabar. Ya, pues, entonces, como les decía, la ayudantía de hoy día está un poco a medias porque no la alcanzamos a terminar con los chiquillos. Y tiene un par de errores, pero los vamos a ir corrigiendo aquí en el camino. Y vamos a hacer todo aquí en el camino bien improvisado. Pero es para que no nos quedemos sin ayudantía, ¿ya? La ayudantía de hoy es sobre corriente alterna, ¿ya? Aquí ponemos AC porque en inglés se llama alternal current. Alternal current. Y la mayoría de los textos siempre se habla de energía AC, circuitos AC, para referirse a la corriente alterna, ¿ya? Así que por eso quisimos dejarlo con estas iniciales AC, porque es como se encuentra en la mayoría de los textos, en la literatura de este tema. Bueno, en esta ayudantía vamos a revisar algunos conceptos importantes que nos servirán como base para comprender y analizar circuitos de corriente alterna. Yo sé que ya la clase de ayer, si no me equivoco, empezaron, siguen avanzando con circuitos de corriente alterna y están complejizándolo un poquito más. Entonces estábamos pensando con los chiquillos que igual sería buena idea revisar algunos conceptos que son importantes para poder estudiar los circuitos de corriente alterna, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos conceptos clave? Las señales alternas, el valor efectivo, los fasores y la impedancia. Esas son las cosas que vamos a tratar en esta ayudantía. Eh, Abajo de cada título le puse algo en negrito solamente para aclarar. En señales alternas, técnicamente vamos a ver señales de la forma sinusoidal, ¿ya? El valor efectivo también se conoce como valor RMS, o en inglés root mean square, ¿ya? Los fasores, en resumen, simplemente en resumen, son vectores giratorios, ¿ya? No están en el plano cartesiano, sino que están en el plano complejo. Y la impedancia va a ser nuestra forma de entender las componentes del circuito cuando estamos trabajando con corriente alterna, ¿ya? Antes trabajábamos con resistencias, con inductores, con capacitores, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la impedancia. La impedancia es el análogo a la resistencia, ¿cierto? En circuitos de corriente continua, pero para circuitos de corriente alterna, ¿ya? Y por supuesto se divide en resistencia y reactancia. Ya vamos a llegar a cada uno de esos temas, ¿ya? Bueno, aquí una frase que dejó el Alex. Dice, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Que fue una frase que nos dejó Nikola Tesla, ¿sí? Eh, bueno, yo igual creo que es súper fuerte lo que está diciendo él, ¿sí? O sea, cada vez que queremos pensar y estudiar el universo, hay que trabajar con estos tres términos, energía, frecuencia y vibración, ¿sí? Que es justamente lo que vamos a tratar en esta ayudantía. Vamos a hablar harto de frecuencia. Entonces comenzamos con el breve repaso. Señales alternas. Una señal alterna es aquella que representa la variación continua de alguna cantidad física, como por ejemplo el voltaje o la corriente, en la que la magnitud y el sentido de estas cantidades varían de manera cíclica, ¿sí? O sea, si tenemos un circuito, aquí tengo una impedancia, ya, este es el circuito más simple que puedo dibujar. Entonces, estoy estableciendo un voltaje que es, eh, que es alterno, y en consecuencia se va a establecer una corriente que va a ser alterna. Entonces, ¿qué es lo que está significando es esta palabra alterna? Bueno, en un momento el voltaje de la fuente tiene esta polaridad y en otro momento tiene esta polaridad y en otro momento tiene esa polaridad y en otro momento tiene esa polaridad. Es decir, va alternando entre que el potencial aumenta hacia allá o el potencial aumenta hacia allá. Entonces va a estar así cambiando el sentido de la fuente, ¿sí? Por supuesto, también se va a establecer una corriente, pero una corriente que en un momento va a ir para allá y en otro momento va a ir para allá. A eso se le llama una señal alterna. Espérenme, voy a toser. Claro, y la forma en que va para allá y después va para allá, ¿cierto? Aquí dice es de manera cíclica, ¿ya? Por supuesto, tenemos algunos ejemplos para representar señales alternas, ¿sí? Aquí tenemos señales que son alternas y son cíclicas, ¿sí? Eh,
Por ejemplo, la que está aquí lleva el nombre de señal cuadrada. Y si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, X puede ser cualquier variable. Pensemos en voltaje, pensemos en corriente, ¿sí? Y esto va a depender del tiempo. Entonces, aquí la amplitud de, por ejemplo, el voltaje, digamos, es positiva. Y después de un momento a otro, baja, ¿cierto? Baja y comienza a ser negativa. Y después de un momento vuelve a subir, a ser positiva, y luego vuelve a bajar y a ser negativa, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, volvemos a lo mismo. La polaridad en este punto es así, y la polaridad en este punto es así, y la polaridad en este punto es así, y la polaridad en este punto es así. Entonces, se dan cuenta que en realidad va alternando la dirección de la variable que estamos estudiando, ya sea corriente, ya sea voltaje, varía de forma cuadrada, ¿sí? Esta que está acá también tiene nombre conocido, es triangular, ¿cierto? Y, y a diferencia de la cuadrada, ¿cierto? Eh, tiene, tiene estados intermedios. O sea, fíjense que, por ejemplo, en la de arriba, ¿cierto? Pasamos de un valor máximo a un valor mínimo eh, en, en un delta tiempo muy chiquito, ¿sí? En cambio acá no, acá sí vamos haciendo la transición, solamente que no nos quedamos arriba, ¿cierto? Y tampoco nos quedamos abajo, sino que una vez que llegamos al punto más bajo, vuelve a subir, y una vez que llegamos al punto más arriba, vuelve a bajar, ¿sí? Pero si se dan cuenta, lo hace de manera cíclica. Yo también pasa. Lo hace de manera cíclica. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de una señal alterna que no es tan eh, simpática como las dos anteriores, pero eso no quita que sea alterna, ¿cierto? No quita que sea cíclica en el tiempo, ¿sí? O sea, si nosotros empezamos a dividir esto, aquí vemos un ciclo, aquí vemos otro ciclo, aquí vemos otro ciclo, ¿sí? Así igual como aquí, por ejemplo, vemos un ciclo y aquí vemos otro ciclo, y lo mismo aquí. Aquí vemos un ciclo, aquí vemos otro ciclo, aquí vemos otro ciclo. ¿Sí? Esa es como la idea de lo que se refiere con cíclica, que va a ir subiendo y bajando de manera cíclica. Por supuesto, también podríamos tener algo que fuese, no sé, muy extraño. Entonces, en ese caso, claro, también tenemos una corriente que está alternando, pero no lo hace de manera cíclica. Entonces, de partida lo vamos a sacar de nuestro estudio. Nuestro estudio se va a centrar solamente en las señales que son cíclicas, ¿ya? Y la segunda observación es que las señales que vamos a estudiar son solamente las sinusoidales, ¿sí? O sea, que son cíclicas, pero tienen forma de senos o de cosenos, ¿sí? Señales que son circulares, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una red pasiva compuesta por elementos que son como los resistores, los capacitores y los inductores, entonces nuestra alimentación sinusoidal, cuando yo digo alimentación me refiero con colocar una fuente, ¿sí? Una fuente que varíe de manera sinusoidal, entonces la respuesta van a ser de manera sinusoidal. Por respuesta me refiero, por ejemplo, no sé, la corriente que pasa a través de la resistencia o el voltaje del inductor. Entonces, todas estas variables que ya hemos estudiado en los circuitos antes se van a comportar de manera sinusoidal. O sea, si yo quiero medir el voltaje de la resistencia, va a tener una forma algo, algo así. ¿Ya? Un segundo. Ya. Entonces, esto es súper importante. Lo que estamos diciendo aquí es que si la red se compone de resistencias, capacitores e inductores, entonces todo lo que trabajemos como de manera sinusoidal va a tener una respuesta sinusoidal. ¿Ya? ¿Por qué hacemos este hincapié? Porque, por supuesto, existen circuitos que no se conforman solamente de resistencias, capacitores e inductores, sino que también existen transistores y así un montón de otros elementos de circuito, ¿ya? Eh, bueno, en este momento se me ocurrió transistores nomás, pero por supuesto hay muchos más. Ya digamos otro, por decirlo, tiristores. Ya, así hay muchos elementos de circuito que se pueden conectar, ¿cierto? El tema es que el resto de elementos de circuito no son pasivos,
sino que tienen un comportamiento que no es lineal y por lo tanto la respuesta no va a ser sinusoidal, necesariamente. ¿Ok? Si nosotros trabajamos con otros elementos que no sean los resistores, los capacitores y los inductores, las señales que vamos a obtener se complejizan un montón, ¿ya? Entonces, por eso es que simplemente vamos a trabajar con redes pasivas, ¿sí? Redes pasivas significa que tiene resistores, capacitores e inductores, nada más, ¿ya? Y todo el resto de componentes eléctricas las dejamos fuera. Ya, continuamos. Entonces, es importante saber identificar el desfase entre distintas señales sinusoidales. Aquí tenemos dos señales, una roja y una azul, y las dos las podemos definir de dos formas, ¿ya? Vamos con la roja primero. Voy a escoger un color amarillo para poder rayar aquí adentro. Entonces, vamos con la roja. Si se dan cuenta, la roja tiene la forma de un coseno, ¿cierto? Entonces, por eso la definimos como coseno de omega t. Omega es la frecuencia angular, ¿cierto? La, la velocidad, ¿cierto? Con la que se da vuelta en un ciclo completo, ¿cierto? Entonces, eh, hasta ahí ningún problema, porque el A, ¿cierto? Va a indicar la magnitud máxima o la amplitud, ¿cierto? De esta señal y la mínima, ¿sí? Porque el coseno, como varía entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces los valores van a estar entre menos A y A, ¿cierto? Y así va a ir variando la señal ondulatoria sinusoidal, ¿cierto? Ok, pero nosotros esta señal roja que está aquí, también la podemos escribir en forma de un seno, ¿sí? Como está aquí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque esas dos cosas son lo mismo. Porque aquí hay un ángulo que se llama fase. O en algunas partes se le agrega el des, el prefijo desfase. ¿Ya? Pero lo que indica ese ángulo pi medios que aparece ahí es cuánto tengo que correr la señal para poder dibujarla. Por ejemplo, el coseno parte, ¿cierto? Eh, cuando el tiempo es cero, entonces el máximo es A, ¿cierto? Y por otra parte, si nos fijamos en la que está aquí azulita, ¿cierto? Ese es un seno. Y entonces el seno es máximo cuando está aquí en pi medios, ¿cierto? Aquí es máximo. Pero ¿qué pasa si yo tomo esta de color azul y la desplazo hacia donde está la de color rojo? Entonces la tuve que adelantar en el tiempo, ¿sí? Piensen que el tiempo va avanzando, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, ya aquí esto es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Entonces se dan cuenta que si yo muevo algo para allá, lo estoy adelantando, y si lo muevo para allá, lo estoy retrasando, ¿cierto? Entonces fíjense, si yo tomo una señal seno y la adelanto, ¿cierto? O sea, la desplazo hacia la izquierda para que se junte con la roja, entonces voy a tener que agregarle ese más pi medios, ¿sí? Para allá los ángulos son positivos, ¿ya? Ángulo mayor que cero, y para allá los ángulos son menores que cero, ¿sí? Y bueno, eso es justamente lo que pasa en el otro caso, en el caso de la señal de color azul, ¿sí? La señal de color azul es un seno, ahí no tenemos ningún problema en definir un seno, ¿cierto? Pero si lo queremos escribir en forma de coseno, tenemos que hacer este desplazamiento, ¿cierto? Menos pi medios. Eh, ¿Qué significa ese desplazamiento de menos pi medios? Recuerden que si tomamos el coseno, ¿cierto? O sea, estamos tomando esta de color roja, ¿cierto? Pero yo quiero que esté en la posición del azul, entonces tengo que llevarla para allá, ¿cierto? Ah, y por eso cuando yo la llevo para la derecha, ¿cierto? Entonces recuerden, para la derecha, o sea, cuando yo lo desplazo hacia la derecha, me estoy atrasando en el tiempo, ¿cierto? Y también necesito un signo negativo, ¿cierto? Para indicar ese atraso. Y al revés, pues, si tengo la señal azul, ¿cierto? Y la quiero llevar hacia la roja, para escribirla como se ve aquí, ¿cierto? Ahí tuve que usar un más pi medios. O sea, tuve que desplazar la pi medios hacia adelante, adelantarla, ¿ya? Bueno, si no hay dudas con eso, vamos a avanzar. Tengo otro ejemplo también para que quede más claro. Eh, ya mira, miremos esta que está acá. Entonces, un segundo. Ya.
En color blanco está la señal coseno. Ningún problema, ¿cierto? Porque así se escribe la señal coseno. Y desplazada se ve una señal en rojo que la vamos a escribir en función de la señal coseno. La pregunta es, ¿cómo la escribimos en función de la señal coseno? Bueno, la blanca, ¿cierto? Se escribe de esa forma. Entonces la roja va a escribirse de la misma forma hasta ahí, ¿cierto? Y nos faltaría agregarle el desplazamiento. Ahora, fíjense que nosotros estamos queriendo eh, llevar la blanca hacia la roja, ¿cierto? Entonces tomamos la blanca, que es todo esto que subrayé aquí, ¿cierto? Esto que está aquí es la señal blanca, y le agrego ahora el desfase, ¿cierto? Y recuerden, como lo estoy moviendo hacia la izquierda, entonces lo estoy adelantando en el tiempo, necesito un ángulo positivo, ¿cierto? Y bueno, aquí escribí arbitrariamente un phi 2 solamente para referirnos como a un ángulo, ¿ya? Eh, y claro, como lo estoy moviendo hacia la izquierda, o lo estoy adelantando en el tiempo, entonces estoy haciendo un desfase que es positivo, ¿sí? Ya. Bueno, ese era otro ejemplo para que quedara más clara esa idea. Ya. Ahora hablemos un poquito de las fuentes de energía AC. Para suministrar una corriente alterna en un circuito se requiere una fuente de energía que suministre un voltaje o una corriente que varíe de forma sinusoidal. Por ejemplo, en una espira que gira con frecuencia omega constante dentro de un campo magnético uniforme, se induce una FEM que podemos definir de la siguiente forma. V sub 0 por el coseno de omega t. No sé si lo recuerdan, lo vimos un par de ayudantías atrás, el tema de la inducción electromagnética, ¿cierto? Entonces, en la inducción electromagnética aparecía la ley de Faraday-Lenz, ¿cierto? Que decía que la FEM inducida era menos la variación del flujo magnético en el tiempo, ¿cierto? Entonces, el flujo magnético, ¿por qué puede variar? Porque el campo varía o porque el área varía, ¿cierto? Entonces, bueno, en este caso que tenemos aquí, que se ve en la figura, los dos imanes establecen un campo magnético que es constante, ¿cierto? Y lo que va cambiando entre medio es el área de la espira, ¿cierto? El área de la espira va recibiendo en un momento muchas líneas de campo y en otro momento recibe pocas y en un momento no recibe nada y después recibe pocas y después recibe muchas, ¿cierto? Y eso porque está girando. O sea, imagínense, a ver, ya, que ustedes con sus ojos lanzan rayos que son líneas que son de campo magnético, ¿ya? Entonces, si pongo la mano así de esta forma, ¿cierto? Ustedes van a estar lanzando rayos hacia mi palma. Pero si yo empiezo a mover la palma, los rayos que llegan a mi palma, ¿cierto? Son cada vez menores, y si hago esto, ya los rayos ya no llegan, ¿cierto? O sea, las líneas de campo magnético ya no llegan a la palma de mi mano, cuando estoy así. Entonces después sigo girando, ¿cierto? Y ahora empiezan a llegar líneas de campo magnético, pero a la parte de atrás de mi mano, ¿cierto? Cuando está así, de esta forma, llega completamente y después empieza a girar de nuevo y se empiezan a tapar, ¿cierto? Entonces, esa variación del área genera, ¿cierto?, que la FEM que se induce sea de esta forma, ¿cierto? De una forma sinusoidal. Ahora, si la escribimos con un seno o con un coseno, eso da lo mismo, va a depender del ángulo con el cual partamos nosotros, pero por utilidad, digamos que vamos a utilizar una función coseno, ¿ya? Entonces, de esa forma es que nosotros podemos explicar cómo es que se establece una fuente de corriente alterna en un circuito, ¿ya? Una fuente de voltaje que va a ser alterna. Ahora, la pregunta también podría ser cómo se mide el voltaje y la corriente si varían de manera sinusoidal, ¿sí? O sea, si está variando todo el tiempo, ¿cómo lo voy a medir? ¿Sí? ¿Cómo me voy a parar, por ejemplo, cuando tenía, no sé, un circuito que no era alterna, sino en serie, ¿cierto? Y dice, ya, ok, aquí yo quiero medir el voltaje que hay en la resistencia. Ah, ya, entonces venía aquí, me enchufaba aquí, y aquí colocaba un voltímetro, ¿cierto? Entonces, de esa forma yo podía medir el voltaje que había entre los terminales de la resistencia, ¿cierto? Pero si ahora yo hago esta fuente, la hago sinusoidal, ¿cierto? No, nada que ver.
Entonces, la diferencia de potencial entre las resistencias también va a ser sinusoidal, va a ir variando. Y lo que va a medir mi voltímetro, ¿cierto? Va a ser algo así. Entonces, en realidad, nosotros necesitamos de algún valor que represente la cantidad de carga que se está desplazando, neta, ¿sí? Porque, por supuesto, claro, va moviéndose para un lado y después para el otro. Entonces, la suma de esas dos como flujos, ¿cierto? Podía anularse, ¿cierto? Y eso es justamente lo que vemos como en este dibujo, ¿sí? Eh, el valor medio que tiene esta señal, ¿cierto? Es cero, fíjense. Porque el área que hay aquí se anula con el área que hay acá, y el área que hay acá se anula con el área que hay acá, ¿cierto? Estoy haciendo la integral de esta señal, ¿cierto? Y me doy cuenta que esa integral es cero. Entonces en realidad no me sirve para poder medir cuál es el voltaje, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay un truco, que es elevar al cuadrado la señal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo que es negativo se vuelve positivo, ¿cierto? Y, y aquí tengo la señal elevada al cuadrado, ¿ya? O sea, primero tenía la señal B de t, y aquí tengo la señal b al cuadrado de t, ¿ya? Entonces ahora si me doy cuenta, si saco el área bajo esta señal, va a ser positiva, ¿cierto? Va a ser positiva, no se va a anular como en el caso de antes, sino que, ¿cierto? Todo va a ser suma, porque está en la misma parte, en el mismo cuadrante, ¿cierto? Ok. Ahora, digamos que yo quiero encontrar el, el valor, ¿cierto? Porque recuerden que yo estaba buscando cómo determinar el flujo neto de cargas, ¿sí? Sin considerar que para un lado van para un lado en un momento y después para el otro y se anulan, sino que todo lo que se mueve en total, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular el valor promedio de esta señal, ¿sí? De esta señal al cuadrado. Entonces si yo calculo el valor promedio, antes me daba cero el valor promedio, ahora no me va a dar cero, ¿cierto? Va a quedar arriba, va a quedar por aquí. Vamos a ponerle B asterisco, ¿ya? Pero esa señal al cuadrado y como el promedio de esa señal no me dice mucho. En realidad, no es lo que yo estoy buscando. Lo que yo estoy buscando, porque yo quiero volver a la señal v de t, ¿cierto? No a la señal v al cuadrado de t, ¿sí? Porque esta es como v al cuadrado medio. Entonces lo que tengo que hacer es sacarle la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces yo le saco la raíz cuadrada, aquí dice, de esta forma, podemos definir el valor RMS como la raíz del valor medio de la señal al cuadrado, ¿ya? Entonces voy a repetir solamente para que quede claro. Tenemos una señal cualquiera, la vamos a elevar al cuadrado, vamos a calcular su valor promedio, y a ese valor promedio le sacamos la raíz, ¿ya? Por supuesto, todo esto se puede resumir, ¿ya? Y aquí dice, otra forma de hallar el valor RMS de una señal es dividiendo su amplitud por la raíz de 2, ¿ya? Entonces así encontramos el valor RMS de una señal, ¿ya? Valor RMS, el valor que representa el flujo neto de cargas que se mueve por el circuito, ignorando, ¿cierto?, que se mueven para un lado y después para el otro y se pueden anular, sino como el movimiento completo, el movimiento total, ¿ya? ¿Hay alguna duda? Sí, el valor RMS es como la media, el valor medio de la corriente. No. Mira, voy a tratar de explicarlo de otra forma. Tenemos esa señal que está ahí, y yo quiero ver cuánto es el flujo de cargas que se mueve por el circuito, ¿ya? Si yo le calculo la integral a esta señal, ¿cierto? Me va a dar cero, que el cero no me dice nada, ¿cierto? No me dice nada respecto a lo que yo estaba buscando. Entonces, en realidad, necesito acomodar un poco esto. Para eso, elevo la señal al cuadrado, le calculo el valor medio a esta señal, y luego le saco la raíz. Y ahí obtengo el valor RMS. O sea, es el valor medio de la señal al cuadrado. O sea, perdón, es la raíz del promedio de la señal al cuadrado.
¿Se entiende eso? Ah, entonces ese es el flujo, ¿no? El como... Es que mira, si hablo de corriente en el tiempo, porque aquí estuvimos trabajando con voltaje, pero por ejemplo, si trabajamos con corriente, ¿cierto? En el tiempo, eh, I, ¿cierto? Es igual a dQ en dt, ¿cierto? Entonces, si yo paso el dt al otro lado y integro la corriente en el tiempo, tengo la carga, ¿cierto? Como la carga total que se mueve. Ya, entonces, esa integral que estamos mirando ahí, pucha, vendría siendo como la integral del volumen, del voltaje del tiempo. ¿Y eso qué es? No estoy muy seguro de recordar que sea eso, ¿sí? Por eso es que prefiero hablar de carga neta que se está moviendo, viéndolo de esta forma, ¿ya? Pero a lo que voy es que, eh, ya sé, mira. Tengo otro ejemplo que es bien bueno. Cuando ustedes se conectan en la casa, ¿cuánto es el voltaje? Ah, no cachaba eso. La Cuando verdad. ustedes se conectan a una tensión de 220 volts, ¿cierto? ¿Lo habían escuchado alguna vez? No, no sabía. Ya, miren. Cuando ustedes se enchufan, ¿cierto? Como en su casa, ¿cierto? La diferencia de potencial que van a encontrar es de 220 volts, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que la tensión que llega en la casa no es corriente continua, es corriente alterna, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que estamos diciendo que hay 220 volts si es que está variando? Entonces, lo que pasa en realidad es que ese 220 volts que me están informando es el voltaje efectivo o RMS, ¿sí? Porque si yo veo la señal, es una señal de esta forma, donde el máximo no son 220, son 380 volts. Y el mínimo también son 380 volts. Pero el valor efectivo de esa señal eh, se representa con el 220, ¿ya? Y de hecho, miren, voy a calcularlo porque no estoy seguro si era 380, pero 380 dividido en la raíz de 2, ya, no fue muy exacto, me dio 268, ¿ok? Pero es algo de ese estilo. A ver, si multiplico 220 por raíz de 2, me da 311. Entonces, a lo mejor, claro, no son 380, sino que son 311 volts, ¿ya? O sea, la señal se mueve entre un máximo y un mínimo, ¿cierto? Pero a lo que nosotros, el valor que a nosotros nos interesa es el valor RMS, o sea, el valor efectivo de esa señal, ¿ya? Ya creo que Eh, sí entendí. bueno, pues si tienen dudas, interrúmpanme nomás, ¿ya? Vamos a seguir avanzando, parece que queda un poco más claro. Bueno, para resolver este tipo de problemas, los problemas que vamos a trabajar con señales, ¿cierto? No hay nada mejor que trabajar con fasores. Un fasor es una entidad geométrica que sirve para describir y analizar cantidades físicas que varían de manera sinusoidal, perdón, como la corriente y el voltaje, ¿ya? Entonces, el fasor U de una señal ondulatoria U de t es un número complejo que conserva solo la información de la amplitud y la fase de dicha señal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a dividir este dibujo en dos partes. Acá tenemos el plano temporal, el plano del tiempo, y acá tenemos el plano complejo, que creo que recibe otro nombre también. Eh, no me acuerdo exactamente cómo era, qué otro nombre lleva, pero es algo así como régimen de frecuencia. No estoy muy seguro. Pero ok, nosotros sabemos dibujar señales, ¿cierto? En el plano temporal, ¿cierto? Tienen la forma de seno o coseno más un ángulo que me indica el desfase, ¿sí? Ok,
Entonces, si se fijan en esta señal que está de color aquí amarilla, esta señal, ¿cierto? Si ese punto estuviese justo acá, podríamos hablar de una señal coseno, ¿cierto? Coseno simple, sin ningún desfase. O también, si es que esto partiera desde acá, ¿cierto? Podríamos hablar de un seno. Pero en realidad nos damos cuenta que hay un desfase, ¿cierto? Entonces, si aquí parte el seno, ¿cierto? En este color rojo que estoy haciendo, puedo, puedo darme cuenta que la señal amarilla está adelantada, ¿cierto? Entonces, por eso es que aquí coloco un ángulo más phi, para referirme a que esa señal está adelantada con respecto al seno, ¿ya? El seno es este es el seno de WT, y esto va a ser lo mismo, seno de WT más el desfase, ¿ya? Ok, pero resulta que, como les decía, yo no quiero trabajar con esto, porque si me toca sumar señales, si me toca operar señales, es súper difícil operar señales, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es pasarnos del plano temporal al plano complejo. ¿Cómo lo hacemos? Con un fasor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el fasor? El fasor se encarga de rescatar la amplitud de la señal y el desfase de la señal. Y todo el resto, chao. ¿Ya? Para el fasor, por supuesto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el plano complejo nos vamos a dar cuenta de que el fasor de esta señal es el siguiente. Parte aquí en el origen del plano complejo, ¿cierto? Y nosotros dibujamos un vector cuya magnitud, ¿cierto? Es A, o sea, la amplitud de la señal, ¿cierto? Y este angulito que se ve aquí, con respecto al eje real, vendría siendo el desfase, ¿cierto? Porque claro, aquí yo podría dibujar la señal que corresponde al seno, que sería el rojito, ¿sí? Entonces, fíjense, entre esa que es el seno y esta que es el seno de, o sea, más el phi, ¿cierto? Siempre va a haber una diferencia, un ángulo entre ellas de phi, ¿cierto? Ahora, para rescatar la señal, yo tengo que hacer que estos vectores giren, ¿cierto? Entonces, si los hago girar, ¿cierto? Esto está girando de esta forma, con una frecuencia angular que se ve aquí, W, ¿cierto? O omega. Yo puedo rescatar la señal con la proyección de este fasor sobre el eje imaginario, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la proyección del fasor en el eje imaginario, ¿sí? Y así es como yo rescato la señal. La parte imaginaria del fasor multiplicada por este elemento que me va a dar el giro, yo puedo rescatar la señal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si en vez de ver la parte real, veo la parte, esa, perdón, la parte imaginaria, veo la parte compleja? Aquí. Entonces, en ese caso, en vez de tener una señal seno, voy a tener una señal coseno, ¿ya? Recuerden que la proyección en el eje vertical es para los senos y la proyección en el eje horizontal es para los cosenos, ¿ya? Entonces, bueno, dibujo el fasor. Aquí se ve estático, pero yo me lo tengo que imaginar girando, ¿de acuerdo? Entonces, como está girando en sentido antihorario, yo lo que voy a hacer es mirar su proyección, ¿cierto? Entonces, su proyección en ese punto está aquí, ¿cierto? Y después cuando empiece a subir, la proyección va a subir. Después cuando pase para el otro lado, la proyección va a bajar y va a ir para el otro lado, ¿cierto? Y después de nuevo va a empezar a subir y después va a bajar, ¿cierto? Y esa es la forma en la que yo voy dibujando la señal. Baja, sube, baja. Y lo único que lo está haciendo que se desplace es eh, el tiempo, ¿cierto? Entonces, cada vez que tengamos una señal en el plano temporal, lo mejor sería trabajarla en el plano complejo como un fasor, ¿ya? Bueno, aquí está nuestro primer error de la ayudantía. Esto lo hice yo, entonces a mí se me pasó. Es que para transformar una señal del plano temporal al plano complejo, ¿cierto? Para transformarla como señal circular a un fasor, hacemos lo siguiente. Entonces, definimos una función f que toma señales circulares, ¿ya? Digamos que esta es una señal circular. Aquí, por supuesto, le puse f, pero f podría ser coseno o podría ser seno, ¿cierto? Coseno de omega phi más menos t o seno de omega phi, o sea, omega t más menos phi, ¿ya?
Y lo que hace esta función es tomar esa señal o esa función circular y la transforma en un número complejo de esta forma. ¿Sí? Este va a ser mi fasor. Ahora, lo que hay que corregir es esto. A mí se me pasó y no es sin el valor RMS, es la amplitud. ¿Sí? Recuerden que esa que está aquí representa la amplitud. Y esto que está aquí representa la fase. ¿Cierto? Entonces, como yo les decía antes, el fasor ignora todo lo que hay entre medio, ¿cierto? Y simplemente se queda con la amplitud y con la fase, ¿cierto? Entonces, aquí lo mismo. Ignoro todo lo que está entre medio y me quedo con la amplitud y con la fase. ¿Sí? Y eso fue lo que hice. Me quedé con la amplitud y me quedé con la fase. ¿Ya? Y eso es el fasor. Es tomar la señal ondulatoria y quedarme con la amplitud y quedarme con, con el ángulo, con la fase. ¿Ya? Ahora, yo imagino que esta notación puede que sea nueva para ustedes. Esto es un número complejo en forma polar, ¿ya? Número complejo en forma polar, ¿sí? En forma polar porque recuerden que cuando uno describe coordenadas polares, ¿cierto? Uno primero da el radio del número complejo y después da el ángulo, ¿cierto? Entonces, así por ejemplo, no sé, pues tengo el plano polar, dibujo esto que es R y esto que es el ángulo, ¿cierto? Y esa es una forma polar de escribir un número complejo. Por supuesto, si yo veo sus proyecciones, aquí veo que vale A y aquí veo que vale B, entonces yo puedo decir que ese número complejo también se escribe como A más I por B, ¿cierto? Que esa es otra forma que también sabemos de escribirla. Esta es la forma cartesiana. Y por supuesto, además de la forma polar y cartesiana, está la forma exponencial, ¿ya? La forma exponencial es la siguiente. Es esa que está ahí, ¿ya? Entonces, aquí lo que se usa es la identidad de Euler. Y lo que hacemos es escribir eso como el coseno de teta más j. Eh, Aquí la unidad imaginaria se escribe como i, ¿cierto? Pero en general en la literatura puede que lo encuentren como j para no confundirla con la corriente i, ¿cierto? Porque como estamos en electromagnetismo, i se ocupa para hablar de corriente. Entonces, si queremos hablar de la unidad imaginaria, en general se ocupa la letra j, ¿ya? Pero es un detalle nomás. Por el seno de teta, ¿sí? Entonces, esta es la forma eh, exponencial de un número complejo, esta es la forma polar, ¿cierto?, de un número complejo, y esta es la forma cartesiana de un número complejo. Entonces, fíjense que la transformación fasorial lo que hace es pasar una función circular a la forma polar de un número complejo, ¿ya? ¿Qué pasa? La forma polar del número complejo resulta eh, resulta útil. Aquí, por ejemplo, puse un ejemplo, y aquí tengo una señal de voltaje, ¿ya? El voltaje en el tiempo se mide como la amplitud, ¿cierto? Por el coseno de omega t más el desfase, ¿cierto? Vaya, ok, entonces yo me voy a quedar solamente con el, el fasor. Entonces, el fasor de la señal es igual a la magnitud de la señal, ¿cierto? Voy a borrar ese RMS porque recuerden que estaba malo. Eso yo lo voy a corregir después cuando suba la ayudantía. Y el desfase, ¿sí? Aquí le puse más o menos porque no sé si es positivo o negativo, pero en cualquiera de los dos casos es lo mismo, ¿ya? Entonces, este va a ser mi fasor, pero en forma polar, ¿cierto? Ahora, el fasor también se puede escribir de esta forma. Ignoren la raíz de 2, porque acuérdense que yo lo había puesto RMS y me confundí, es sin RMS. Entonces aquí el fasor está escrito en forma exponencial, ¿sí? Entonces este es un fasor exponencial, ¿ya? Eh, entonces fíjense, este fasor, eh, como está así en forma exponencial, yo lo puedo extender, como ya les había enseñado, ¿cierto? Y me va a dar v sub 0 por el coseno de wt más menos phi, ¿cierto? Más j por d0 del seno de wt más menos phi, ¿cierto? Ya, el fasor si se extiende, me va a dar eso en su forma
cartesiana, ¿cierto? Y aquí es donde nos tenemos que dar cuenta. ¿Cómo era nuestra señal al principio? Nuestra señal era así, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde podemos rescatar esa señal en nuestro fasor? En la parte real, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, antes, por ejemplo, aquí tenemos una señal seno, y para rescatar la señal, nosotros nos fijábamos en la proyección vertical del fasor, ¿cierto? O sea, en la parte imaginaria, aquí. Pero ahora, como otro ejemplo, ahora trabajamos con un coseno, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que vamos a necesitar la parte real de nuestro fasor, ¿cierto? La proyección sobre el eje vertical, o sea, perdón, horizontal, ¿ya? Bueno, continuamos entonces. Esa es la transformación fasorial. Entonces tenemos la señal y nos quedamos con su amplitud y con su fase, nada más. Eso es todo. Impedancia. Bueno, la impedancia de un circuito o de alguna componente, esa, sí, sí, o de alguna componente representa la cantidad de ohm con la cual se opone a la circulación de corriente. Recuerden que yo les había dicho que en circuitos de corriente continua nosotros trabajábamos con resistencias, ¿cierto? Y en circuitos de corriente alterna vamos a trabajar con impedancias. Entonces, la impedancia va a ser esto que va a ser esta oposición al flujo de corriente, ¿ya? Pero se le llama de otra forma porque estamos trabajando con números complejos, con otras relaciones, entonces no es exactamente lo mismo, ¿ya? Eh, Aquí dice, la impedancia es un número complejo la parte real representa la resistencia y la parte imaginaria la reactancia, ¿ya? La reactancia es un nuevo término, ¿sí? Reactancia es nuevo, resistencia es algo que ya habíamos visto. Si, si X es mayor que 0, X es la reactancia, ¿ya? La reactancia se llama X y resistencia R. Entonces, si la reactancia es mayor que 0, entonces decimos que es inductiva. Y si es negativa, entonces decimos que es capacitiva, ¿ya? Eh, Vamos a hacer la operación matemática de los fasores que se relacionan aquí. Recuerden que nosotros teníamos la relación B igual a I por R para la ley de Ohm, ¿cierto? La ley macroscópica de Ohm. Entonces, resulta que nosotros, cuando trabajamos en circuitos de corriente alterna, nosotros podemos seguir trabajando con esta ley de Ohm, pero hay que hacerle una corrección. Y en vez de trabajar con la R, vamos a trabajar con Z, ¿ya? Y Z es la impedancia, ¿de acuerdo? Entonces, si a partir de la nueva ley de Ohm, ¿cierto? Con Z, yo despejo Z y me va a dar V partido en I, ¿cierto? O sea, voltaje partido en corriente. Pero recuerden que estamos trabajando con fasores, ¿cierto? Entonces, la impedancia va a ser el fasor del voltaje dividido en el fasor de la corriente. Ignoren, por favor, los RMS que yo escribí aquí porque están de más, ¿ya? Ok, entonces, hasta aquí estamos bien. Vamos a la segunda línea. La segunda línea, ¿cierto? Reescribí el fasor de voltaje y el fasor de corriente, ¿ya? Cada uno con la magnitud, esta es la magnitud de la señal de voltaje con su fase, y esta es la magnitud de la señal de corriente con su fase, ¿ya? Ahora, recuerden que estas cosas se pueden escribir como de forma exponencial, ¿cierto? Entonces sería B por E elevado a eso, ¿cierto? Y acá I por E elevado a eso, ¿cierto? Ahora, por propiedades de potencia, yo puedo reescribir eso de una única forma, como E elevado a J de, del desfase del voltaje menos el desfase de la corriente, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta de que hay una propiedad importante. Nosotros cuando dividimos fasores de esta forma, entonces podemos conservar esto, ¿cierto? La división de las magnitudes y simplemente restamos la fase que está arriba con la fase que está abajo, ¿sí? Y eso, ¿cómo se comprueba? Con lo que hicimos aquí, ¿ya? Entonces recuerden, como esto se puede volver a reescribir de esta forma, ¿ya? Entonces por eso es que
nos pasamos de la segunda línea a esta tercera línea con la resta de las fases, ¿ya? Ese es como el movimiento matemático. Es recordar que ese fasor también se puede escribir en forma exponencial y aplicamos las propiedades de las potencias, ¿ya? Ok, entonces, luego de haber hecho eso, eh, tengo que escribirlo, esto, ¿cierto?, en su forma cartesiana, ¿ya? Recuerden que esto también se puede escribir como un e elevado a i j, ¿cierto?, que era lo que borré recién. Entonces, voy a obtener b partido en i por el coseno, ¿cierto?, de la diferencia entre los ángulos, y b partido en i por el seno de la diferencia entre los ángulos, ¿cierto? Que fue el ejercicio que hicimos hace poquito. Esta va a ser la parte real y esta va a ser la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, la parte real, nosotros ya le tenemos un nombre. Se llama resistencia. Y la parte compleja recibe otro nombre, que se llama reactancia. ¿Ya? Y las dos se miden en ohm. Entonces podemos usar la ley de Ohm como ya sabemos utilizarla, ¿sí? Eh, bueno, también es importante conocer cómo es que se comportan los elementos pasivos en el plano temporal y en el plano complejo, ¿ya? Por ejemplo, la resistencia. Si por una resistencia pasa una corriente I y se establece una diferencia de potencial V, nosotros sabemos que la corriente y el voltaje en esa resistencia están en fase. O sea, como se ve aquí, no está una desplazada respecto de la otra, sino que, claro, una es más grande que la otra, sí, eso no es problema. La amplitud no es problema. Pero, si nosotros la escribimos en su forma temporal, ¿cierto? Imaginemos que, bueno, aquí como están escritos son cosenos, ¿cierto? Entonces, va a ser b sub 0 por coseno de wt para la señal roja, y para la señal azul va a ser i sub 0 por el coseno de wt, ¿cierto? Entonces aquí el desfase es 0 y aquí el desfase es 0. O sea, las dos están avanzando juntitas, ¿sí? Fíjense que su punto máximo es en el mismo punto, se hacen 0 en el mismo punto, alcanzan el punto mínimo en el mismo punto, alcanzan el 0 de nuevo juntas, alcanzan el máximo juntos, alcanzan un 0 juntos, alcanzan el mínimo juntos, ¿sí? ¿Se entiende? A eso se refiere con que eh, en una resistencia el voltaje y la corriente están en fase, ¿ya? Si nosotros lo dibujamos en el plano complejo, ¿cierto? En vez de dibujar toda esta cosa fea, ¿cierto?, de señales, simplemente podemos dibujar los fasores. Y los fasores, como están en fase, están juntitos, ¿cierto? Entonces ahí no hay ningún problema y se visualiza mucho más cómodo, ¿cierto? O sea, me refiero, es más cómodo ver las señales en el plano complejo que en el plano temporal, ¿sí? Eh, Veamos otro elemento, por ejemplo, el inductor. Entonces, el inductor se define de esa forma, el voltaje, ¿cierto? Eso lo vimos en clase. Se define como la inductancia por la variación de corriente en el tiempo, ¿cierto? Entonces, mira, fíjate, si digamos que la corriente es coseno, ¿cuál es la derivada del coseno? Es menos seno, ¿cierto? Entonces, el voltaje me va a dar un seno, ¿cierto? Entonces, ahora somos capaces de darnos cuenta que entre el voltaje y la corriente, ¿cierto?, hay un desfase. Para que quede claro, recuerden que lo que hacía el inductor era retrasar la corriente, ¿cierto? O sea, no sé si se acuerdan que una vez estudiamos esto de que teníamos un circuito y activamos el switch. Entonces pasa de cero, ¿cierto?, a un valor máximo. Ya, eso no pasa, ¿cierto?, sino que más bien hay un crecimiento lento, ¿cierto? Y eso se debe a la inductancia, ¿sí? Entonces, lo que pasó, ¿cierto?, fue que se estableció una diferencia de potencial, pero la corriente no fue capaz de cambiar inmediatamente, sino que se atrasó con respecto a la tensión, ¿ya? Entonces, por eso es que decimos que la corriente se atrasa en 90 grados, ¿sí? O sea, en pi medios. Aquí en cero la tensión alcanza su máximo y acá en pi medios la corriente alcanza su máximo. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, claro, así se ve las señales desfasadas en el plano temporal, pero en el plano complejo
simplemente se pueden ver de esta forma, ¿ya? Ahora, recuerden, ¿cierto? Que nosotros cuando medimos ángulos, lo medimos para allá positivos, ¿cierto? Y para allá negativos, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, cuando decimos que la corriente se atrasa 90 grados, ¿cierto? Entonces, estamos midiéndolo de esta forma, menos 90 grados, ¿cierto? O sea, la corriente está menos 90 grados con respecto al voltaje, ¿cierto? O también podríamos decir que el voltaje se adelanta en 90 grados con respecto a la corriente. Ya, todo va a depender de cómo lo digamos, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, si hablamos de cómo es la corriente con respecto al voltaje, entonces decimos que se atrasa, ¿ya? Y por último, el capacitor. El capacitor, ¿cierto? La diferencia es que eh, aquí lo que se retrasa es el voltaje y no la corriente, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el voltaje se atrasa 90 grados, o bien que la corriente se adelanta 90 grados. Va a depender de a quién nos refiramos, ¿ya? Si nos referimos al voltaje, decimos que el voltaje se atrasa. Si nos referimos a la corriente, decimos que la corriente se adelanta respecto al voltaje, ¿ya? Eh, bueno, de todas formas, yo quise dejarle estos dibujos porque son unos buenos resúmenes que les van a servir para adelante, como para poder, eh, por ejemplo, si viene algún ejemplo de circuito, ya saben cómo es que se escribe la impedancia en el plano complejo, ¿sí? En el plano temporal, nosotros indicamos el valor L, ¿cierto? La inductancia. Pero en el plano complejo, nosotros indicamos el valor ohm, ¿cierto? ¿Qué representa? Y eso es la parte compleja multiplicada por la frecuencia por el inductor, o sea, por la inductancia. Y en el cambio, en el capacitor, nosotros hablamos de la capacitancia en el plano temporal, pero en el plano complejo hablamos de menos 1 dividido en la frecuencia por la capacitancia, ¿ya? Eh, Estas cosas puede que aquí a simple vista se vea como que me las saqué del bolsillo, pero esto lo hicieron en clase, ¿ya? Es el desarrollo de un circuito RL, y aquí el desarrollo de un circuito RC, ¿ya? Pero en corriente alterna. Entonces, cuando uno desarrolla y empieza a despejar, va a llegar a este resultado para para el capacitor en el plano complejo, ¿ya? Así que en realidad yo se los dejo ahí como para que les sirva de apuntes, como para recordarlo, ¿ya? No es que lo vaya a justificar, pero está justificado. Y con eso terminamos el repaso, y como les decía, lo que sigue son ejercicios, pero con los chiquillos no alcanzamos a terminar bien la ayudantía. Entonces, el ejercicio que está aquí no tiene desarrollo, ¿ya? ¿Qué se me ocurrió? Bueno, yo en mi casa tengo esta cosa, que es un libro muy bacán, se llama Circuitos Eléctricos, y por supuesto aquí busqué algo que pudiese hacer para esta ayudantía. Entonces, para no partir al tiro con circuitos, porque este fue lo último que vimos, esta parte de acá, ¿cierto? Pero en realidad trabajar esto, la parte de qué es un fasor, ¿sí? Entonces me gustaría hacer un ejercicio, uno solo, para poder cerrar esta ayudantía, eh, con un ejercicio, entre comillas, sencillo, que va a mostrar cuál es la utilidad de usar fasores, ¿ya? Entonces, el circuito, perdón, el ejercicio dice algo así. Se tiene una señal I1 que se define como 20 por el coseno de perdón, omega t menos 30 grados. Y tenemos una señal 2 que es igual a 40 por el coseno de omega t más 60. Ya, entonces eh, nos dicen cuánto es I1 más I2. ¿Cómo calcularían eso sin usar fasores? La respuesta igual es complicada. Les voy a hacer el desarrollo para que se entienda, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer
es sumar las señales, ¿cierto? O sea, tengo 20 coseno de omega t menos 30 ¿no? Sí, más 40 por el coseno de WT, omega t más 60. Aquí eran 60, aquí eran 30. Ya. Entonces vamos a usar y las identidades trigonométricas que ya hemos aprendido. Entonces el coseno de la resta de dos ángulos ya sabemos cómo se escribe, ¿cierto? Es coseno de WT por el coseno de 30 más, ¿cierto? Sí, más 20 por el coseno de... No, mentira. Por el seno de omega t por el seno de 30. Ya. Eso es esta que está acá. La expandí nomás, ¿ya? Usando las identidades trigonométricas que alguna vez hemos aprendido. La siguiente es esta que está acá, ¿cierto? Entonces esa es más 40 y lo mismo, ¿cierto? Coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Ahora como tenemos un menos, acompaña una resta, ¿cierto? Y esto sería 40 y ahora seguimos con el seno de W, o sea, omega t, por el seno de 60. Ya, eso simplemente expandiendo con trigonometría, o sea, con las identidades trigonométricas que ya conocemos, ¿sí? Entonces ahora vamos a factorizar, ¿sí? Vamos a factorizar considerando estas dos cosas y estas dos cosas, ¿sí? Entonces voy a tener por una parte coseno de omega t multiplicado por, ¿qué cosa? 20 coseno de 30, ¿cierto? Más 40 coseno de 60. Y ahí tengo la primera factorización. Voy con la segunda, que vendría siendo el seno de omega t, por 20 del seno de 30, ¿cierto? Menos 40 por el seno de 60. ¿Ya? A ver, sí, 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 sí. Perfecto. Ok, entonces, ¿cuánto vale el coseno de 30? ¿Cuánto era el coseno de 30? Oh, no me acuerdo. Tenía un raíz de 3, creo. ¿O no? ¿O un A medio? ver, Oh, no me acuerdo. entonces teníamos... em, mm, mm, ay, oh, borré mucho. Aquí que era 40 coseno y aquí era... Raíz de 2 partido en 2, ¿no? raíz de 2 partido en 2 era para el 45, ¿se acuerdan? Sí, era más. Ah, cierto, 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 cierto. El seno de 30 Raíz de 3 partido en para 2 era. un medio, ¿cierto? Ya, sí, ya me acordé. Y el coseno de Entonces, 30 el era raíz coseno de de 3 30 partido en es 2. raíz de 3 medios, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ay, cómo se me olvidan esas cosas. Ya. Ya, pero bueno, en realidad era como para que practiquemos. Voy a hacer trampa, ¿ya? Voy a usar una calculadora y voy a meter toda esta expresión que está aquí, ¿ya? Entonces, 20 por el coseno de 30 más 40 por el coseno de 60. Ya, eso me dio 37,32. Perfecto. Y entonces tengo 37,32 por el coseno de omega t. Y falta este que está acá abajo, ¿cierto? ¿Cuánto vale esto? Ya, entonces lo mismo, voy a meterlo en la calculadora. Va a ser 20 por el seno de 30
menos 40 por el seno de 60. Y eso me dio menos 24,64, perfecto. Menos 24,64, ¿por qué cosa? Por el seno de omega t, ¿ya? Chuta, ya, hartas vueltas, ¿cierto? Vamos con lo que sigue. Ahora tenemos que multiplicar por un 1 conveniente. Un 1 conveniente para hacer aparecer otra identidad trigonométrica. Sí, a lo que voy, lo que quiero hacer es que desarrollarlo de esta forma sea súper fome y súper pesada, porque después lo desarrollemos con fasores y lo hagamos así en 2 segundos, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que voy a encontrar este 1 conveniente con el que tengo que multiplicar? Voy a dibujar un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Y qué sucede? En este triángulo rectángulo voy a dibujar aquí el 37,32 y acá arriba el 24,64. Ya, ¿por qué hago eso? Si yo hago el coseno, perdón, sí, ya, si yo hago que el coseno sea máximo, ¿cierto? Va a ser 1, ¿cierto? Y esto va a ser 37,32. Y el coseno se alcanza, ¿cierto? Cuando estamos mirando una circunferencia unitaria. Ahí está el máximo del coseno, y eso sería 37,32, ¿cierto? Y si miramos arriba, aquí estaría el máximo del seno, pero en este caso estamos mirando el 24,64, ¿ya? Y ahora voy a dibujar ese triángulo. Entonces, ese es el triángulo que yo estaba dibujando. Y por supuesto aquí hay un ángulo alfa que no conozco, y acá hay una hipotenusa que tampoco conozco, pero la puedo determinar, ¿ya? Entonces, ya, digamos que aplicamos Pitágoras y encontramos el valor de esa hipotenusa. Eh, Eso es 44,72, por si acaso. Ahí lo voy a dejar por si alguien lo quiere corroborar después, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar, ¿cierto? Aquí por h partido en h y aquí por h partido en h, ¿sí? Entonces, fíjense, haciendo eso, yo puedo tomar el h que está en el numerador y factorizarlo, ¿cierto? Y el h que está en el denominador lo paso junto con este número, ¿cierto? Hasta ahí. No fue nada extraño, simplemente multiplicar por un 1 conveniente, que fue el uno que encontramos haciendo ese triángulo, ¿cierto? Ok. Esto que está aquí, esa fracción, ¿cierto? 37,32 partido en h, es coseno del ángulo alfa, ¿cierto? Porque es el cateto adyacente partido en la hipotenusa. Entonces tengo el coseno de ese ángulo que está ahí, alfa, ¿cierto? Por otra parte, el 24 partido en 64 partido en h, ¿cierto? Este que está acá, es cateto opuesto dividido en hipotenusa. Y eso es el seno de ese ángulo alfa. ¿Cuánto vale ese ángulo alfa? Entonces aquí, otra cosa que tenemos que descubrir, cuánto vale alfa, ¿cierto? Sabemos que es la tangente a la menos 1 de 24,64 partido en 37,32, ¿cierto? Ya, entonces, ese resultado se los voy a dar inmediatamente. Es 33,43. ¿Ya? Ok. Entonces ahí ya tenemos el valor de ese alfa, ¿cierto? Entonces ya estamos casi, porque voy a reescribir lo que tenemos. H es 44,72, ¿cierto? Multiplicado por el coseno, ¿cierto? De alfa, que es 33,43, por, ¿qué cosa? El coseno de omega t, ¿cierto? Después menos el seno de alfa, que es 33,43, ¿cierto? Por, perdón, el seno de omega t. Ya, genial.
Entonces, ¿qué es esto que acabamos de descubrir aquí? Otra identidad trigonométrica conocida, ¿cierto? Este es el coseno de omega t menos 33,43, ¿cierto? Ah, no, mentira, más. Ahí sí. Esa es la identidad trigonométrica, ¿cierto? Cuando tenemos el coseno, es coseno de un ángulo por el coseno del otro, el signo opuesto del que va aquí adentro, y después el seno de los otros dos ángulos. El seno de un ángulo por el seno del otro ángulo, ¿cierto? Entonces ahora lo hice, pero de manera inversa, me devolví, ¿sí? Y aquí, bueno, repito el 44,72, ¿cierto? Y voilà, terminamos. Nos dimos muchas vueltas, ¿cierto? Fue súper eh, innecesariamente largo este problema. Encontramos la amplitud de la señal y el desfase de la señal, ¿cierto? Y lo hicimos de manera usual, usando la trigonometría usual que conocemos, ¿cierto? Entonces, lo que yo propongo ahora es que resolvamos este mismo problema, pero usando fasores, en vez de usar toda la trigonometría que ya usamos, ¿ya? Entonces, para usar fasores, ¿cierto? Necesito definir cómo son los fasores, ¿cierto? Entonces, eso va a ser lo primero que voy a hacer, va a ser definir los fasores. Y recuerden, el fasor se define como la amplitud de la señal por, considerando el ángulo, ¿cierto?, de desfase, que en este caso es menos 30 grados. Acá, la amplitud es 40 y consideramos el ángulo de desfase, que es 60 grados. ¿Ya? Y listo, ahí están nuestros fasores. Y, y lo interesante, ¿cierto?, ahora es sumar estos fasores, ¿cierto? Entonces, vamos para allá. 20, 30, 40, 60. Eso, ¿cierto? Ya. Nosotros sabemos, ¿cierto? Utilizando la forma cartesiana, que esto se puede reescribir de otra forma. En su forma cartesiana, ¿cierto? Esto es 20 por el coseno de menos 30 más j por 20 por el seno de menos 30, ¿cierto? Más la otra señal que sería 40 por coseno de 60 más j de 40 por el seno de 60. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es I1 y esto que está aquí es I2, ¿cierto? Ahora, yo sé que cuando quiero sumar números complejos, en realidad simplemente tengo que sumar la parte real con la parte real y la parte compleja con la parte compleja, ¿cierto? Ya. Entonces, tengo 20 por el coseno de 30 más 40 por el coseno de 60, ¿cierto? Más I factor t, perdón, J factor t, 20 por el seno de menos 30, más 40 por el seno de 60, ¿cierto? Ah, te falta un menos en el ¿A primer dónde? término, en el Acá, ¿no? coseno de 30. Sí, Ya. sí, sí, sí. Ah, ya, pero me voy a aprovechar de algo. Recuerden que el coseno es una función par, ¿cierto? Ah, sí, como que da lo mismo el Da signo. lo mismo si tengo coseno de 30 o seno de 30, ¿cierto? Sí. Ya. Sigamos. Ah, ya, pues entonces, ahora todo esto me va a representar la parte real, ¿cierto? Y todo esto la parte imaginaria. Entonces, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Bueno, voy a aprovecharme de la calculadora de nuevo. ¿Cuánto es 20 por el coseno de 30 más 40 por el seno de 60? Mentira, coseno de 60. 37,32. ¿Ya? Más
J, ¿cierto? Por todo lo que viene después. Que eso es 20 por el seno de menos 30 más 40 por el seno de 60. Y eso me da 24,64. ¿Ya? Listo, entonces ahora que ya tengo el número complejo en su forma cartesiana, quiero volverme a la forma polar. ¿Ya? La forma polar es la forma, recuerden que es r, teta, ¿cierto? Entonces quiero encontrar ese r y quiero encontrar esa teta, ¿cierto? Entonces fíjense, como tengo un número complejo de esa forma, aquí tengo 37,32 y acá tengo 24,64, ¿cierto? Entonces mi número complejo, chuta, está aquí, ¿cierto? Ahí está el número complejo. O sea, lo puedo describir por un radio y por un ángulo. ¿Cómo son SR y ese ángulo? SR lo puedo sacar con Pitágoras, ¿cierto? Entonces, R, utilizando la Pitágoras, ¿cierto? Vamos a llegar al mismo resultado que antes, 44,72, ¿cierto? Y el ángulo, ¿cuánto es el ángulo? Es la tangente a la menos 1 de ¿qué cosa? De 24 partido en 64 partido en 37 partido en 32. Y eso me da eh, lo mismo que encontramos antes. El ángulo era 33,43. Ahí está, ¿cierto? Entonces ya encontramos el fasor final. Este fasor es el fasor de la suma de los dos fasores, ¿cierto? Entonces ahora que yo ya tengo el fasor, necesito devolverme a la señal en el plano temporal, ¿cierto? Ah, ya, pero eso es simplemente pasar, ¿cierto? De fasor a función circular. Entonces conservamos la amplitud, ¿cierto? Estábamos trabajando con señales cosenos, ¿cierto? Entonces vamos, ya, la suma va a seguir siendo una señal coseno. La frecuencia la conservamos porque eso no ha cambiado. Y lo que cambia ahora es este ángulo, el ángulo de desfase, ¿cierto? Y volvimos a la misma respuesta que antes, a la que está acá, ¿cierto? Esta vez lo hicimos usando fasores, en vez de usar las reglas de trigonometría que solemos conocer, ¿ya? Y bueno, les puedo sí prometer que para la próxima ayudantía ya vamos a resolver circuitos y a trabajar con circuitos, ¿ya? Solo espero que esta primera ayudantía como les sirva como para refrescar los recuerdos sobre corriente alterna y también tener claro cuáles son las herramientas que utilizamos, ¿ya? Bueno, entonces hasta aquí la ayudantía. Si tienen alguna duda, adelante. A mí Alumno. me sirvió porque no fui a la clase de fasores y me quedó más claro cómo usarlo, así que genial. Ya, bacán, bacán. De todas formas, como te decía, en la PPT había un error con la cuestión del RMS y había que borrarlo, entonces cuando suba la ayudantía como oficial, eso ya va a estar corregido, ¿ya? Sí, no, pero ya sé que es como el valor máximo, o sea, la amplitud del... Claro, simplemente me quedo con la amplitud y me quedo con la fase y trabajo con eso. Y después me devuelvo y llego súper fácil a la señal ondulatoria en el plano temporal. Y eso, en realidad, es súper simple. Puede que al principio se vea complicado, pero cuando hagan más ejercicio ya se van a acostumbrar a usar fasores. Y también les va a servir en óptica después, si es que usan fasores, ¿ya? Sí, en ondas, en superposición de ondas Claro, y cosas así. superposición de ondas, sí, pues sí. Los fasores en realidad son una maravilla, pero, o sea, claro, lo primero es lograr entender los fasores, y una vez que ya conozco esa herramienta, ya listo, después me muevo tranquilo con los fasores, ¿ya? Ya, bueno, en realidad no tengo nada más que agregar, así que me despido, que estén bien, voy a dejar de grabar.